están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Conversando en Familia. Hoy es una fecha muy especial, tenemos un invitado sumamente importante con el cual vamos a hablar el tema la importancia del quechua. Me estoy refiriendo al licenciado en educación, al galardonado muchas veces en concursos nacionales e internacionales, el licenciado y escritor Sócrates Usunaga Guaita. Les voy a dar una breve semblanza de él para que lo conozcan un poquito más. Sócrates Usunaga Guaita nació en Pausa, provincia del Paucar del Sarasara, en el departamento de Ayacucho. Es profesor de profesión y trabaja en la Universidad de Ciencias y Humanidades y en muchos centros educativos aquí en Lima. Es ganador de múltiples concursos literarios a nivel nacional e internacional, entre los que destacan el Premio Internacional de Novela Copé de Oro en el año 2009, con su obra La Noche y sus Aullidos. Asimismo, es ganador del primer Premio Latinoamericano de Novela Juvenil en el año 2012 con su obra Palomita de Sol. Él tiene muchos galardones, muchos premios. También debo mencionar que ha ganado el primer puesto en el concurso de cuentos del Seminario de Animación a la Lectura Peruano-Uruguaya. También tiene un premio especial en el concurso literario Festicuento, convocado por la Municipalidad de La Molina. También tiene varias menciones honrosas y tiene una distinción especial realizado por el Congreso Nacional de la República, quien lo ha destacado a su abnegada y destacada labor de más de 32 años. Tiene diferentes libros y cuentos y novelas, entre los que destacan, por ejemplo, Con llorar no se gana nada, Florecitas de Ñahuimpuquio, Recuerdos de lluvia, Y tenía dos luceros, Tacacho, Tacachito y Tacachín. Realmente es abundante, es frondoso, la lista sigue de todas sus obras literarias, y también podemos mencionar que es capacitador intercultural bilingüe. Es también ganador de eventos en quechua, en poesía y narrativa, realizados por la Universidad Federico Villarreal. También es jurado calificador en eventos a nivel nacional. Es traductor de libros de escritores extranjeros y también realizó trabajos de traducción para la UNESCO con el libro Los secretos de Vilcas Guamá. Es profesor de quechua en varias universidades. Realmente el currículum es abundante. Hemos sacado un extracto de lo más importante para el día de hoy. El tema es la importancia del quechua. Tenemos el enorme privilegio y honor de contar con el licenciado Sócrates Usunaga Guaita, a quien damos la bienvenida. Adelante. Por favor, activar el micrófono. Ajá. Ya, buenos días para todos los que están en esta sesión cultural, porque organizar y participar en un evento cultural como este se requiere un acto de alta responsabilidad, un acto de respeto a nuestras culturas. Por lo tanto, felicito a la ONG Fortaleciendo la Familia por este acontecimiento. En esta oportunidad vamos a ubicarnos primeramente, como se suele ser siempre, en la realidad actual del idioma quechua en nuestro país. Bueno, empezaré diciendo que el quechua siempre, por más de 200 años, ha sido una lengua marginada, una lengua obviada. O sea, siempre se ha relegado al quechua por la enorme autoestima, mala autoestima de nuestros quechuahablantes y por la alienación, por supuesto. Porque hablar el quechua es sinónimo, antes era sinónimo de ignorancia, era sinónimo de
de falta de cultura. Hablas quechua, eres mal educado. Hablas quechua, eres lo peor. Hasta nuestros gobernantes se han atrevido a ubicar a los quechua hablantes como personas de segunda categoría, lo cual es una situación bastante aberrante, que nos avergüenza a todos los quechua hablantes, puesto que el quechua es un idioma de alta calidad lingüística. Está considerado en el tercer lugar a nivel mundial en ser la lengua más tierna, en ser una lengua más completa en contextos. Hablando en una sola palabra en quechua se puede decir muchas informaciones, muchas cosas más. Y eso más adelante se los voy a decir. Es por eso que el quechua ha sido siempre un idioma marginado por nuestros gobernantes. Vuelvo a reiterar, incluso, acá tengo una anécdota de un profesor que me contaba, que es el profesor Aguirre, de mi colegio, que me contaba una cosa que lo puse en mi libro Taitaserapio. En este libro está esa anécdota, en este libro, el cual dice, cuando vino su papá de la sierra, él se avergonzó porque hablaba el quechua. Y le decía, cada vez que salgamos de visita, no me hables el quechua. Me van a decir que soy ignorante. Cada vez que subamos al carro así, no hables para nada. Y efectivamente, cuando fueron de visita a unos familiares, él se subió al carro con su papá. Y para evitar que situaciones avergonzantes, lo hizo sentar al último asiento. Y él se sentó en el primero, para que no hable el quechua. Entonces el cobrador empezó a cobrar los boletos. Y él pagó su boleto normal. Llegó donde su papá, el cobrador, y su papá no podía salir de esa situación porque hablaba quechua. Entonces él dijo, ya, opa coro, ima tamkai, uya, erima huachka, pasa heita, paga ahí. Le dijo en quechua y todo el público se comenzó a reír porque había hablado en Perdón un quechua. ratito. ¿Y la traducción de esa expresión en quechua qué significa? Voy a decirlo. Y todos empezaron a reír porque habían hablado en quechua. Y la mayoría de los pasajeros sabían quechua. Por eso al decir upacuro, o sea, oye, tontonazo, paga mi pasaje, por favor. Le dijo, entonces, él se quedó avergonzado, y cuando bajó del carro le dijo, ¿para qué has hablado en quechua? Ahora mañana te vas a nuestro pueblo. Y se fue y lo mandó a su pueblo. Y cuando llegó al pueblo, su padre dijo a todos sus paisanos, oh, ¿cómo te fue en Lima? Rapidito, has regresado. Pucha, y regresado rapidito porque hablo quechua. Todos los que saben hablar en quechua no vayan a Lima, porque ahí mismo los van a hacer regresar. Y todos se rieron, pues, cuando le contó la historia, ¿no? Es una historia que me motivó a escribir un breve cuento sobre el quechua. Es por eso que cuento esto. ¿Cómo era la marginación en esos tiempos? Ahora, felizmente, están soplando nuevos vientos. Ya se editan libros en quechua. El Ministerio de Educación publica libros en quechua desde todo primaria. ¿Para qué? Para que los profesores utilicen la interculturalidad y la educación bilingüe en nuestro país. Yo mismo he sido capacitador en idioma quechua a los profesores allá en la sierra. Por eso les digo esto, de que el quechua ya se está rescatando. Asimismo, ¿no? Muchos congresistas ya hablan el quechua. Por ejemplo, como la congresista, no sé si se acordarán, Susana Supa, creo que era, así, Susana Supa del Cusco, de Puno, hablaba en quechua, por lo que fue marginada bastante feamente por la congresista Marta Hildebrand, por hablar quechua, por ser quechua hablante. Y Marta Hildebrand decía que el quechua va a desaparecer.
ya no hablen esa lengua que entorpece el aprendizaje del castellano. Y eso es totalmente falso, porque no entorpece en nada el aprendizaje del castellano. Y eso sucede conmigo. Eso ha sucedido con José María Arguedas. José María Arguedas recién empieza a hablar el castellano a la edad de 9 años, porque siempre hablaba quechua. ¿Por qué? Porque la madrastra lo había mandado a que viva con los sirvientes de la hacienda. Y los sirvientes de la hacienda eran todos quechua hablantes, y él dormía con ellos. Ellos escuchaban cuentos en quechua. Ellos, por ejemplo, conversaban en quechua, cantaban en quechua. Y esa educación es lo que recibió José María Arguedas. Y eso lo dice en uno de sus discursos, ¿no? Yo soy de mi madrastra, dice, yo soy hechura de mi madrastra, ¿no? Dice, hechura de mi madrastra. Y eso es lo que lo dice él mismo propiamente. Del mismo modo, Jaime Guardia, que la vez pasada les hablé de Jaime Guardia, escribió un libro. Aquí en este libro están todas las experiencias de quechua de José María Díaz que le cuenta a Jaime Guardia. Perdón, si pudieses, un favor, si pudieses iluminar o acercarla el libro más para apreciarlo, la carátula cuando menos. Ajá, un poquito más arriba, más. Ajá, perfecto, ahí está, perfecto, ahí está, excelente. Este charango que toco se titula. Aquí cuenta José María Arguedas cosas inéditas a Jaime Guardia. O sea, por primera vez está publicando esto. Las confesiones de Jaime, de Arguedas. ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, cuenta el mismo Jaime Guardia cómo era tratado en quechua, el quechua en su colegio, en la escuela, allí en Pausa. ¿Cómo eran los profesores? Fíjense. A los quechua hablantes se les azotaba con un pequeño surriaguito que tenían, que le llaman el bizcochuelito caliente. Y eso está casi en todas mis obras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que nunca hables quechua. Por eso cuando iban a sus casas y ellos hablaban quechua con sus padres, papá, no debo hablar quechua, dice, debo aprender el castellano. Me han dado 3 chicotazos por hablar el quechua. Y llegaron hasta la cosa de que se les castigaba también haciéndoles dar una vuelta a la plaza de armas del pueblo con un cartel que decía, soy quechua, o sea, hablo el quechua, por eso he sido castigado. Hablo el quechua, por eso he sido castigado. Entonces el mismo pueblo se daba cuenta de esa marginación. Claro que todos lo tomaban como algo positivo. Entonces no hay que hablar el quechua. Incluso los serranos empezaron a no hablar ya el quechua, a hablar más el castellano. Incluso venían acá a Lima, tenían que hablar castellano. Y le decía, a ver, baile un guainito. Yo no sabo hablar, bailar guainito, porque las letras son en quichua. Como las letras son en quichua, no bailo guayno yo. Yo bailo twist, yo bailo rock, yo bailo vals. O sea, se empezaron a alienar feamente. Por eso cuando regresaban a la tierra, decían que no hay que hablar el quechua. O sea, era totalmente marginal nuestro idioma quechua. Ahora, como digo, ya soplan otros vientos. Incluso tenemos un congresista, creo que ha juramentado en quechua, creo que es el congresista del Ministerio de Culturas, ¿no? Que es un huancamelicano, y él ha afirmado de que va a ser obligatorio, si es posible, la educación de quechua en los colegios y en las universidades, en las escuelas primarias, hasta en jardín. Los niños ya deben aprender ciertas palabritas en quechua para que se vayan familiarizando por la tonalidad, por la elocución, porque quien no está familiarizado con la tonalidad y con la educación puede cometer un sinfín de errores. Como por ejemplo hay otra historia, ¿no? De que unas familias querían ir de paseo, pero el serranito, que era uno de sus familiares que había llegado, no quería ir. Entonces le encargaron ellos, y estaba sentado en un pollo en su casa, en un pollo, ¿ya? Entonces le dijeron, cuando volvamos, no queremos, había un pollo, de verdad, un pollo ave, paseando en el patio. Y le dijeron, cuando volvamos, no queremos ese pollo en el patio, sácalo. Y el serranito aceptó eso como una orden. Si no lo saco al pollo,
me van a castigar. Y él sabía que pollo se decía al asiento que estaba sentado. Como dice uno de sus poemas, César Vallejo, ¿no? Hoy estoy sentado en el pollo de nuestra casa. Y él pensó que se refería a ese pollo. Entonces agarró la barreta y la lámpara, o sacó al pollo. Y el pollo verdadero seguía paseando en el patio. Es la dificultad que tienen los costeños en pronunciar la palabra elle, la doble L, elle. Nosotros decimos yojea, huaico. Nosotros decimos gallina. Nosotros decimos pollo. Sabemos pronunciar la doble L, pero no así. Los costeños sí no saben pronunciar la L. Por eso ocurre esta anécdota que les estoy contando. Esa era nuestra realidad. ¿Qué mensaje pudiera dar a los padres de familia que son bilingües, pueden hablar castellano y seguramente hablan el quechua, pero no transmiten esa enseñanza a los hijos que pueden haber que hayan nacido en Lima, en otras localidades o en su propia localidad? El quechua es un idioma muy bonito, ya acabamos de escuchar que es uno de los 3 mejores idiomas, es tierno, es dulce, ¿no? Representa tanto, tiene tanta trascendencia y tristemente en Perú no es masivamente hablado, sino por localidades o por regiones. Sin embargo, se debe preservar, se debe respetar el idioma, se debe cultivar y enhorabuena que se estén dando medidas para que así sea. Hace poco hubo una profesional que se tituló y todo su participación ante el jurado calificador fue eminentemente en quechua. Y ella obtuvo por unanimidad el grado de la titulación. Realmente es meritorio, efectivamente hay nuevos aires, pero mi pregunta es, ¿qué mensaje diera a aquellos padres de familia que son quechua hablantes y que no enseñan el quechua a sus hijos por razones diversas, ¿no? ¿Qué mensaje pudiera ser para los padres de familia? Claro que es por razones diversas, pero principalmente es por lo que les he contado. Ellos recibieron una educación en la que el quechua estaba prohibido de hablar en las escuelas, porque suponían que era un obstáculo para el aprendizaje del castellano. Si hablas quechua vas a ser motoso. Yo hablo quechua y no soy motoso. Por eso les sugiero a los padres de familia que se despercudan de esa característica, que empiecen a valorar el idioma quechua, contándoles historias en quechua a sus hijos, hablándoles en quechua diariamente, ¿no? Por ejemplo, tráeme agua, o sea, traduciendo y a la vez hablando en quechua, para que el niño vaya aprendiendo el quechua. Así es lo que aprendió a hablar quechua, por ejemplo, Suma Jurpi, que es mi hija. ¿No? En este caso, por ejemplo, yo le he puesto su nombre, Suma Jurpi, hermosa palomita. ¿No? Entonces, así aprendió a hablar bastante el quechua mi hija. Claro que no lo sabe pronunciar, no lo habla porque no lo habla, ¿no? Pero sí entiende todas mis ordenanzas, todas mis conversaciones en quechua, ella se lo sabe. Hasta mi esposa empezó a aprender el quechua escuchando a lo que yo le daba ordenanzas a mi hija. Y así a los abuelos también escuchaba. Hasta Frank entiende el quechua, pero lo que no sabe es pronunciar el quechua. Por eso les sugiero a los padres de familia que empiecen por eso, ordenándoles, hablándoles en quechua, pero con su respectiva traducción. Y así nos vamos a dar cuenta de muchas características del quechua, que más adelante se los voy a hacer saber. Por eso, que canten en quechua. Ahora, por ejemplo, ya en la televisión se puede escuchar noticias en quechua, y eso siempre lo hago yo para seguir familiarizándose, porque me estaba olvidando ciertas palabras. Yo mismo que soy quechua hablante y que escribo libros en quechua, me estaba olvidando ciertas palabras que ya no lo usaba acá en Lima. Por eso yo les sugiero a los padres de familia que no se avergüencen de hablar en quechua, de cantar en quechua, de bailar en quechua, de amar en quechua, ¿no? Eso es lo que les sugiero a los padres de familia. Sí, definitivamente, y también la exhortación podría llegar también a los abuelitos. En la casa, en muchos hogares de familia están los abuelitos y ellos tienen tanto que contar, tanto que enseñar, tanto testimonio de vida.
muchísimo aprendizaje, son personas muy sabias. Entonces, ellos pueden hablar a sus nietos y la conexión abuelito con el nieto es muy fuerte, es muy bonita, es muy grande. Entonces, los nietos quieren a sus abuelos, los abrazan, los besan, y los abuelos, por lo consiguiente, no siempre cariñan mucho a los nietos, quieren, es la continuación del amor de los hijos, del amor de ellos, que se reflejado en los nietos. Entonces, hablar a sus hijos, aquellos abuelitos que son quechua hablantes, hablarles en quechua, cantarles, hacerlos rezar, en fin, lo que les provoque hacer, pero en quechua. El niño va creciendo y desde chiquito va escuchando, el oído se va afinando, entonces le es fácil si lo va practicando con el abuelo, o de repente en la casa hay un tío, una tía, un familiar, no sé, que puede ser el caso, que también hable quechua. Entonces tener una mente abierta, tener esa apertura, no tener vergüenza, no hay por qué tener vergüenza de hablar un idioma más, y más bien suerte tienen aquellas personas que hablan el idioma quechua, porque no se debe perder bajo ningún concepto. Ahora, ¿qué exhortación diera a los profesores, por ejemplo, que en las localidades donde, bueno, acá en Lima seguramente ya nos contará, se está dando clases en quechua en la universidad? Mi hija el ciclo pasado como curso llevó curso de quechua, ella aprendió un poquito y feliz, feliz porque bueno, es parte de su raíz, es parte de su identidad nacional. Nosotros, mis padres también son de provincia, entonces ellos han crecido también en eso, entonces ella ama, a ella le gusta. Ahora, por ejemplo, los profesores debieran ser bilingües, ¿no? O sea, hablar castellano y hablar quechua, de tal manera que podría también afianzar el idioma quechua y que no se pierda, que no se pierda el idioma. ¿Qué nos podría decir al respecto? Al respecto, te puedo decir que tienes todita la razón. Y sucedió conmigo. Yo hacía mis clases en quechua y en castellano, ¿no? ¿Por qué? Para hacerlos, porque yo sabía que había bastantes niños quechohablantes. Eran de Apurímac, de Huancavelica, de Ayacucho. Y ellos decían no saber hablar el quechua. Entonces yo les dije, les voy a contar un cuento en quechua. El que sabe quechua va a disfrutar, el que no, no va a disfrutar. Y les conté en quechua, creyendo que, bueno, sabrá unos 5 o 6 quechua y el resto que eran cerca de 40 alumnos que no sabían quechua. El asombro que me llevé, más de la mitad entendió el cuento que estaba contando. Lo entendió, ¿por qué? Porque se reían, porque les había contado un cuento jocoso. Y el quechua de por sí es bastante lúdico, tiene una jocosidad oculta, un humorismo oculto. Por eso cuando se insulta o se burla en quechua, todos se ríen. En castellano no es así, pero en quechua todos se ríen porque es un humorismo bien oculto. Y eso está en mi libro Taita Serapio. Por eso todos quieren ese libro. Se agotó ya el libro, ahora está volviéndose a reeditar, ya creo que por 20 veces ya estoy editando ese libro, porque es muy requerido, porque el quechua es así, tiene un humorismo, no hay malicia en quechua, por ejemplo. No piensan que yo lo que he escrito en quechua es malicioso, no. Cuando traduzco en el mismo libro, traduzco al castellano, ahí sí existe la malicia. O sea, quiero decir que los quechua hablantes no poseen esa malicia erótica, porque todos los días están con ello, ¿no? Con el erotismo, porque ven a la vaca subirse, no, al toro subirse a la vaca, al gallo, a la gallina, toda su vida es eso. Toda su vida también escuchan a sus padres conversar la malicia que ellos tienen y se familiarizan. Entonces lo hablan como si fuera una cosa normal. Por eso no es raro decir que un quechua hablante te diga carajo, por ejemplo, te digan otra palabra, porque todos los días lo escuchan y eso no se puede evitar, ¿no? Lo que estoy diciendo es la calidad humorística que el quechua. Y quiero decirle que también me di cuenta y me enteré de cómo todos habían aprendido escuchando a sus abuelos, no obedeciendo la obligación de sus padres. O sea, su padre decía, no hables el quechua, no le hagas caso a tu abuelito, pero según eso ellos se acercaban más a su abuelito y empezaron a aprender el idioma quechua de ese modo, porque se lo traducía también el abuelito al castellano. Claro, un castellano mal hablado, como muchos dicen que festejación está mal hablado, no está mal hablado. Dentro del contexto
está bien hablado, porque esa es la lengua. Cuando un norteamericano habla mal el castellano, pucha, lo felicitan, se ríen, lo abrazan. Pero cuando un quechua hablante habla su quechua, serrano, bruto, asqueroso. O sea, ya se ha convertido el quechua en un insulto tan aberrante. Por eso yo me he dado cuenta ahí de que los profesores tienen, quechua hablantes sobre todo, tienen también que enseñar en quechua. Ciertas palabritas, el saludo. Por ejemplo, mis saludos en la universidad eran en quechua y en castellano. Y quien quería ir al baño tenía que pedírmelo en quechua. Me decía en castellano, no hay baño. No existe baño. Entonces tenía que recurrir al que sabía hablar el quechua, al que se dice voy al baño. Hispana Cuchumán Mirita Munani. Y ellos anotaban y me pedían así. Profesor, Hispana Cuchumanta Cuchumán Mirita Munani. Rille. Ahí te cuy. O sea, corre nomás, lávate bien. Así nomás les decía. Y entonces, así empezaron ellos a familiarizarse con el quechua en la universidad. Incluso los pisos, ¿no? Ujupata, Iscaipata, Tawapata, o sea, los pisos, ¿no? Un primer piso, o sea, todo era la enseñanza en quechua, las órdenes, o sea, los consejos. Y ellos, que habían escuchado que eran de padres quechua hablantes, lo comprendían y lo entendían bien. Por ejemplo, entrando en esa Exhorto a experiencia todos los de padres, la... a todos los... Ok, por ejemplo, entrando en la experiencia de enseñar quechua en la universidad, ¿qué, qué testimonio puede compartir? O sea, ¿cuál es la experiencia de los alumnos como alumnos que ha percibido y usted como docente, como profesor, qué puede concluir con esa enseñanza en la universidad? Todos los alumnos completamente de acuerdo. Nadie se oponía a aprender el quechua. Incluso en los pasillos, cuando nos cruzábamos, me preguntaban qué significa esto. Y así iban. O sea, las clases se convirtieron hasta fuera del aula, ¿no? En el carro me preguntaban en quechua. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? En los pasillos, cuando nos saludábamos, me preguntaban. O sea, se convirtió en una cosa bastante interesante para los profesores que estaban estudiando para ser profesor. Y yo dije, ¿por qué? Entonces descubrí que era porque ellos no pensaban trabajar acá en la costa, porque era muy difícil trabajar todavía en la costa. Como primer trabajo tenían que irse hacia la sierra, tenían que irse hacia las zonas rurales, porque era más fácil que lo nombre como profesor en esas zonas. Por lo tanto, entonces ellos estaban cuidándose de eso, ¿no? De aprender el quechua. O sea, estaban interesadísimos en aprender el quechua. Por lo tanto, yo me sentía bastante estimulado, incluso hasta jubiloso, ¿no? Entonces empecé a hablarle más en quechua. Cosas que yo yo no quería que sepan los otros, yo les hablaba en quechua. Y así poco a poco, preguntándose entre ellos, ya sabían lo que yo les había dicho, ¿no? Entonces se volvió una cosa bastante interesante en las universidades. Y así conozco varios profesores que están en las universidades. Incluso me invitan, ¿no? A ciertas universidades, así a hablarles en quechua, a cantarles en quechua, como quechua hablante. Yo creo que ahora se está tornando en una cosa ya interesante y aparte de eso, está dejando de ser ya una cosa de alienación ya, el aprendizaje en quechua. Porque veo a padres de familia también que ya les hablan en quechua. Padres de familia que ya les dan ordenanzas en quechua. Porque cuando yo llego así, les digo siempre, en quechua les ordeno, ¿no? A sus hijos. Che, ¿qué está el vaso? Muy, digo, como decirle, alcánceme ese vaso, para tomar la chicha, ¿no? Alcánceme ese vaso. ¿Qué está diciendo mi tío? Dice, ¿qué está diciendo mi padre? Va a su padre, te está diciendo que le alcances el vaso. Entonces ya está poco a poco aprendiendo ya el niño lo que significa esa palabra. Por eso siempre cuando visito les hablo en quechua en ciertas frases cortitas, ¿no? Por ejemplo, mi saludo, ¿no? Allí en Puncha fue un pacacho, que me contesta, ¿sí? Buenos días. Así nos vamos familiarizando. Por eso yo digo que ya dejen de estar ya alienados diciendo que el quechua es una cosa, la lengua de ignorantes, lengua de incivilizados,
lengua de personas de segunda categoría, todo eso. Ujú. Hay que valorar nuestro idioma quechua porque eso significa querer amar a nuestro país. Así es, definitivamente esa es la palabra clave, valorar lo nuestro, valorar nuestro idioma, darle el valor que corresponde y no sentirse menos, no sentirse, digamos, menos que los demás, por el contrario, no todos somos iguales y el idioma quechua es hermosísimo. Justamente estaba mirando que en la parte de atrás hay unas palabras en quechua. ¿Sería posible que nos diga qué significa, qué cosa es? ¿Podemos aprender un poquito de quechua el día de hoy? ¿Será posible? Ya, claro, eso en las características, entonces voy a adelantarme en las características del quechua. El Ya, quechua ok. es una lengua aglutinante, es una lengua que se suman las sílabas, las palabras se les suman, se les agregan, ¿no? Así, por ejemplo, de una a una palabra se le agrega otro, se le agrega otro, va formándose ya la oración. Es una lengua aglutinante. Yo creo que esta característica hace que la lengua sea bastante tierna, bastante dulce, ¿no? Por su condición de una lengua aglutinante. Por lo tanto, ahora les voy a dar un ejemplo de cómo funciona esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una palabra, imapa. Es una palabra imapa. Imapa. Y una de las características es que la U se pronuncia como J en idioma quechua. Imapa. En idioma quechua la Q se pronuncia como J. Es la única palabra que se pronuncia como J y la H. La H y la Q. La H es una J más suave. Javi, B, Javi, como H. Pero acá, como es, termina en PA. Es una J bastante pronunciada. Imapa. Kai. Kai significa esto. Imapa, ¿para qué? Esto es Kai. No tiene género. No puede decir esta ni esto, ni este, vamos. Carece de género. Hay J. Hay J. Arpero. Apascana. Aquí está diciendo el quechua hablante. Imapa, Kai, hay J. Apachardi. ¿Para qué estás llevando este perro? ¿No? ¿Para qué este perro estás llevando? Por eso el que habla así. ¿Para qué este perro estás llevando? ¿Para qué a ese perro estás llevando? Así habla el que habla. Y se ríe por eso. Porque es su condición de que habla. Aquí, por ejemplo, la condición de aglutinante. Yura, blanco, huasi, pasa. Yura, blanco, huasi, pasa. Y le agrego la Y a huasi, significa posesión. O sea, significa mí. ¿No? Mi pasa. Yura es blanco. Huasi es casa. Y Yura, huasi, sí, termina Y, estoy diciendo, mi casa blanca. O sea, mi casa blanca. O sea, mi blanca casa. Aquí funciona como el inglés, al revés. Y ahora huasi. Primero el adjetivo, después el objetivo. Sustantivo o objetivo. Curia es para todo plural, plural, plural. Estas mis casas. Estoy diciendo acá. Estas mis casas blancas. Estas mis casas blancas. O así, la regla sería para mis casas blancas. Para mis casas blancas. Para mis casas blancas. Eso está diciendo ahí. Este solamente es una sola palabra. ¿No? O así, es extenso. Así, incluso el quechua puede tener hasta 14 sílabas juntas. Y eso hace que el quechua
sea un poquito dificultoso para aprender, pero cuando se aprenden las características principales, el aprendizaje del quechua va a ser sumamente fácil. Solamente cambia ahí el sustantivo y todo significa igual. Yuraj o así kunapa. Yuraj ay kunapa, por ejemplo, para mis perros blancos. Yuraj, Yuraj son kunapa, para mis corazones blancos. Yuraj carro kunapa, para mis carros blancos. Todo, se cambia solamente el sustantivo y se aprende fácilmente el quechua. Más o menos, ¿en cuánto tiempo de educación regular, continua, debiera la persona ya estar bastante familiarizada con el idioma quechua? Depende de cada alumno. Hay alumnos que no tienen familiares quechua hablantes en casa y las tareas incluso lo hacían fuera de casa con otro compañero que sabía hablar más. Los que ya están familiarizados, ya tienen abuelos, ya tienen padres que hablan en quechua, o siempre han estado en conversaciones en quechua, es sumamente fácil. Asombrosamente, una alumna mía que sabe hablar el inglés, el italiano, sabe hablar en la lengua de Brasil, no sé cómo se llama, portugués. Aprendió el quechua y conversamos por Facebook, en quechua me habla ella, todas sus conversaciones, y cómo ha aprendido hoy, asombroso, y nunca ha escuchado hablar el quechua. No tiene familiares en quechua, solamente escuchándome a mí y conversando conmigo, y ella empezó a conversar conmigo. Como a los 6 meses ya ha hablado correctamente el quechua. 6 meses ha hablado correctamente el quechua. ¡Qué bueno! Tiempo récord, rapidísimo. O sea, solamente hay que aglutinar y cambiar nomás sustantivos, cositas que se lo dice igual para todo. Por ejemplo, y en el quechua, votos... una pregunta, por ejemplo, en el quechua, ¿qué sería lo más complicado, vamos a decir? Complicado la pronunciación, porque en la pronunciación yo mismo tengo dificultad porque he dejado de hablar en quechua, de conversar en quechua con mis amigos, de conversar en mi pueblo en quechua, ¿no? Ya estoy en la costa, entonces se me ha entorpecido un poquito la lengua. Entonces tengo dificultad. Ahora que estoy en la universidad hablando, nuevamente estoy soltando. Eso nomás sería lo dificultoso en el idioma quechua. El resto es fácil. Completamente fácil. Claro, la fonética, la práctica continua, diaria. Yo creo que ahí estaría el detalle también, ¿no? O sea, tener la teoría y buscar cómo practicar, con quién practicar, claro. Y si no hay nadie en casa, porque pueda darse el caso, entonces buscar siempre a una tercera persona, un allegado, un conocido, ¿no? En ese caso es ver la forma cómo practicar, porque a mayor práctica es mejor el aprendizaje, más óptimo, más rápido. ¿Qué mensaje dieras a aquellos jóvenes, niños jóvenes que están pensando o que les gustaría aprender el quechua? ¿Cuál sería el mensaje para aquellas personas que deseen aprender quechua? En primer lugar, me ha dado bastante gusto a niños que yo les enseñé a cantar en quechua. Yo creo que primero tendrían que hacer el niño es escuchar los huaynos en quechua para familiarizarse con la tonalidad, con la pronunciación de las palabras. Por ejemplo, yo les enseño a los niños de la escuela, del colegio, los pollitos dicen piu, 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 ¿no? En quechua, ¿no? Chiuchichacunaninku, chilak, chilak, nispa, zapayar haripti, zapachiriripti. Mama waipa maskan, yakuta sarata, inaspa upiachi, inaspa mikuchi. O sea, los pollitos dicen piu piu cuando tienen hambre y cuando tienen frío. La mamá gallina les busca comida cuando todo eso. Lo que se sabe. Eso, por ejemplo, aprendieron a cantar y les gustaba. Entonces, es falso que dicen que a mi niño no les gusta hablar quechua, porque me van a decir, no, eso es falso. Porque cuando aprendieron esta canción, todos cantaban eso. Hasta en la sala de otros profesores que ponían a cantar y tenían que guardar silencio ahí, ¿no? O exigirles que guarden silencio. Y así funcionó.
Y entonces, ¿qué eso quiere decir? Que el niño sí tiene deseos de hablar de quechua, porque les parece raro, les parece estar hablando como japonés, ¿no? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la educación de estos niños, ¿no? Cuando, por ejemplo, un hispanohablante va a enseñar sus clases en la Puna, por ejemplo, como era antes, todos hablaban en castellano, y los quechua hablantes asistían a la clase sin entender nada, porque sus padres son quechua hablantes. Ahí era como si nosotros estuviésemos atendiendo una clase primero en idioma japonés. Entonces, ¿cuán dificultoso es entonces para los niños el aprendizaje del castellano? El aprendizaje en las escuelas. Y todos eran hasta tratados de bruto, imbécil, ignorante, no sabes hablar castellano. Entonces ellos se apocaban, tenían una mala autoestima. Y eso se fue alargando hasta nuestros días. Y hay muchos que se avergüenzan en hablar el quechua. Sí hay interés de hablar en quechua. Ok, es una bonita forma de motivarlos, de repente, como bien dice, a través de la música, ¿no? La música es hermosísima, la música es para todas las edades y escuchar en quechua es bonito también. Y hablando de música, a mí me gustaría, si es posible, alguna nueva melodía para el día de hoy. En la entrevista pasada hubo una gala, una excelente demostración con la quena, con la guitarra. No sé si hoy día podrías regalarnos un par de canciones o las que sean posibles. Aquí estaremos muy gustosos de escucharlo. Claro, claro. Esta vez les voy a regalar una cancioncita en mandolina. Es Ok, otro perfecto. instrumento musical de los Andes, ¿no? Mandolina. Mariposa, tupuicuspa, cachi cachi, tupuicuspa, huasilequima, chayaycapupi, sombralequima, chayaycapupi. Manariku, tupuaspa, Manamusia, tupuaspa, abrachayaipin, sarutuaki, ibrachayaitam, saritiwaki. Eso nunca no se hace, manachaica. Karuada maju kaina takuni kuyakushkapi kaina takuni kuyukushkapi. Mariposita y cariñosita y cachi cachita y cariñosita y mariposita y cariñosita y cachi cachita y cariñosita y. Muy bonito, realmente ha sido un gusto escuchar y qué bonito sonido tiene la mandolina, ¿no? Es un sonido bien especial. Y por ahí habrá alguna otra canción, porque de verdad está simpática la entrevista, pero matizada con música guayno, excelente, excelente. A ver, otra cancioncita A ver. que siempre cantan los forasteros, los viajeros, ¿no? Los que viajan siempre cantan esta canción, que tiene bastante una connotación
poética, bastante poética, por ahí dice, mi paseo nocturno, o sea, mi viaje nocturno. Tutas purini sewa, mucho purini sewa, Cebala mayaiki, yacha nainaiku, Cebala mayaiki, yacha nainaiku, Cebala mayaiki, yacha nainaiku, Cebala mayaiki, yacha nainaiku. Yacharus peija, musiarus peija, Yacharus peija, musiarus peija, Iucha trillaitam, sarui kusaiki, Avasta sanuitam, sarui kusaiki, Iucha trillaitam, trillara kusaiki, Avasta sanuitam, sarui kusaiki. Yachtai Campupi, cruz misionero, Yachtai Campupi, cruz misionero, Papin Huray Kuspa, Yukairi Pusa, Papin Huray Kuspa, Yukairi Pasasa, Papin Huray Kuspa, Yukairi Pusa, Papin Huray Kuspa, Yukairi Pasasa. Ha sido Sócrates Usunaga Guaita, deleitándonos esta vez con la mandolina. En una entrevista pasada lo hizo con la guitarra de manera magistral en ambos casos. Quienes nos gusta la música, quienes apreciamos el arte, sin duda alguna estamos complacidos, estamos extasiados con esa hermosa melodía. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos escuchado dos hermosas canciones con la mandolina. Realmente quienes amamos el arte, quienes amamos la música, quienes amamos lo nuestro, estamos más que deleitados, extasiados con estas hermosas melodías que nos ha regalado. Ahora ya para ir cerrando la entrevista, porque el tiempo va avanzando, nos gustaría pedirle una canción más, si es posible. Estaremos atentos a la canción. Ya. En esta oportunidad voy a tocar una canción muy popular que se canta mucho en la sierra, Chuyaya Sarachamanta, pero va a ser vocalizada por mi señora esposa para que lo entiendan mejor, ¿no? Chuyaya Sarachamanta quiere decir dos amantes que comen de un solo plato, o sea, que comen de un solo grano de maíz, se alimentan con un solo grano de maíz, duermen en un solo pellejito, se levantan los dos juntos, pero llega el día en que se separan. Y entonces el amante le clama a la esposa, ¿dónde estarás? O sea, ese es Chuyaya Sarachamanta. ¿Dónde estarás? Sí. Muy bien. Escuchamos entonces.
muy bien, bravo, bravísimo. Me ha encantado ver a la hermosa esposa. Por favor, adelante un ratito más para verte. Has cantado muy bien. Felicitaciones, Teresa, es excelente. Felicitaciones, Sócrates, con la guitarra, ni qué decir. Es un dúo dinámico, de verdad se complementan bien. Gracias por regalarnos tu voz, aunque por la distancia un poquito no se captó a plenitud. Sin embargo, sé que tu voz es bellísima. Gracias por este momento. Algunas palabras, Teresita, en base al tema de hoy, en base a este momento, ¿qué nos quisieras decir? Gracias a la ONG, ¿no? Fortaleciendo a la familia, porque está haciendo una gran labor en bien de los niños, de la juventud, de la familia, del país, ¿no? Por tan buenas charlas que nos están orientando a seguir adelante, ¿no? Para los padres, maestros, para la juventud en sí. Temas muy importantes. Gracias a través de tu persona, Claudia, y siempre encantados de poder estar siempre colaborando, estando con la ONG. Muchas gracias a todos. Saludos. Muchísimas gracias, un fuertísimo abrazo para ambos, todo nuestro cariño, y de verdad yo quisiera comprometerlos para septiembre, que es el mes de la familia. Gracias a Dios está vigente la ley 23466 que habla del Día de la Familia. Es una ley que ya va a tener 38 años de vigencia. Fue promulgada por el arquitecto don Fernando Belaúnde Terry, él ya es fallecido inclusive. Sin embargo, la ley está vigente y esperemos que así se mantenga por siempre jamás, como se dice, ¿no? La familia es lo más importante que tenemos todos nosotros, es la célula básica de la sociedad, es aquello que tenemos que querer, cuidar, proteger, defender de tanto ataque, defender de tantas cosas malas que viene adoleciendo, ¿no? Hay que fortalecer a la familia, hay que educar a los padres, quienes son los pilares del hogar, el papá, la mamá, que eduquen con amor a sus hijos, con valores, con principios, en virtudes, y por supuesto, para aquellos padres de familia que son quechua hablantes, todo mi respeto, y decirles que eduquen también en el idioma castellano a sus hijos, que no se pierda el idioma tan lindo, tan tierno, tan romántico. Dicen algunos que es el idioma castellano y se escucha, es un susurro al oído. Realmente quedo complacido, muy agradecidos con ustedes, al educador Sócrates Usunaga Guaita, galardonado ampliamente con una trayectoria impecable de más de 32 años en el mundo de la literatura, escritura, narrativa, poesía. Es un enorme privilegio y honor contar en este programa con su presencia, y por supuesto con la esposa también, Teresa de Susunaga. Es un enorme privilegio y una alegría absoluta. Soy muy contenta, y por favor los comprometo para el mes de septiembre, el mes de la familia. Hagamos un tema en familia, fortalezcamos a esta familia que tanta falta nos hace a nuestro país. Nosotros siempre decimos familias fuertes, un país fuerte. Trabajemos por la familia, apliquemos políticas públicas ahora que tenemos un nuevo gobierno con enfoque de familia. Hagamos todos los esfuerzos para fortalecer a la familia que tanta falta está haciendo. Muy bien, ya algunas palabras finales, por favor. Sócrates. Muchas gracias, Claudita. Yo podría decir mis últimas palabras, pero presentando a mis libros. Claro, claro que sí, adelante. Este es el libro que ganó en el concurso de la Villa Real en literatura quechua. Está todo escrito en quechua. Cuyaypa Canchariri es un poemario también ganador del concurso de poesía convocado por la Universidad Federico Villarreal. Después hice 2 traducciones al quechua de 2 escritores. Adolfo Bioy Casares, un libro de Adolfo Bioy Casares fue traducido al quechua por encargo de una editorial y el Estruendo Mudo, de la editorial Estruendo Mudo, y con apoyo del Ministerio de Cultura, ¿no? Otro libro también de Clarice Lispector, que también fue traducido al quechua del idioma portugués o castellano, en este caso, ¿no? Por eso es que
quiero promocionar este libro porque se está valorando últimamente ya. Hay editoriales como Estrendo Mudo que están ya interesándose por traducir sus obras al idioma quechua. Asimismo, hay bastante también que están editando libros virtuales incluso para sordomudos, con el sistema Braille, creo que llaman eso. ¿No? Para eso, gracias a ustedes, a todos ustedes que han estado en esta sintonía. Muy bien, fueron las palabras de Sócrates Usunaga, a quien le agradecemos profundamente, igual a la presencia de su digna esposa, Teresa de Susunaga. Gracias a ambos por este bonito programa, por la entrevista de hoy. Ha sido hermosísimo. Mire por donde se mire, hemos conocido el mundo del quechua, la importancia, lo que ha pasado tristemente en fechas pasadas y que ahora ya estamos viendo nuevas posibilidades de revalorar, repotenciar ese idioma tan hermoso como es el quechua. Y también queremos agradecer a todas las personas que nos están sintonizando sábado a las 5 de la tarde con los diferentes programas, con los diferentes invitados, ponentes, especialistas, personajes todos ilustres, quienes nos están enseñando desde su expertise, desde sus vivencias, desde sus conocimientos, nos están educando, porque así también estamos aprendiendo para ser cada día mejor. La vida es un constante aprender y en ese camino vamos todos. Muchísimas gracias, queridos amigos. Igualmente, muchísimas gracias a aquellas personas que hacen réplica de esta entrevista, a sus contactos, a sus redes. Así podemos llegar a más personas, a más familias. También quisiera agradecer a aquellas personas que visitan nuestra página web, también a aquellas personas que están empezando a suscribirse en el canal de YouTube. A todos ustedes muchísimas gracias y conmigo será hasta el próximo sábado, Dios mediante. Que Dios los bendiga.